Buenos días, hermanos, el Señor los bendiga en esta preciosa mañana, una mañana fresca y lluviosa para nosotros, y de verdad es que para mí es un privilegio poder preparar un devocional para compartir con ustedes el día de hoy a través de la palabra de Dios. Quiero continuar con el Evangelio de Juan el día de hoy, en el versículo 13 al versículo 16. Mire lo que dice esta porción de la palabra de Dios. Dice que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, dice. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero que piensen, por favor, en esta declaración que hace el Señor Jesucristo respecto a él mismo, cuando dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Yo quiero hablarles en este día de lo que yo titulé para este devocional, que el Hijo del Hombre sea levantado. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra, bendice a tu pueblo, y pido, Señor, de una manera muy especial que mientras preparo este devocional orando, ruego que tu bendición llegue a la vida de cada creyente, Señor, con tu palabra y esta meditación de ella, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Uno de los pasajes más contundentes que nos hablan de la divinidad del Señor Jesucristo es el versículo 13, cuando dice que nadie descendió del cielo sino el que está en el cielo. Y dice este juego de palabras tan bonito que dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, hablando de su omnipresencia en todo lugar y en todo momento. Qué interesante que después de esa declaración de su omnipresencia, el Señor Jesucristo haga la declaración de que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Estaba hablando el Señor Jesucristo con Nicodemo, dejándole saber precisamente, hermanos, que habría un momento en el que nuestro Señor Jesucristo tendría que ir a la cruz del Calvario, y tomó esa analogía que encontramos en el libro de Números capítulo 21, que nos recuerda el momento en el cual el pueblo de Israel se encontraba en ese peregrinaje rumbo a la tierra prometida. La Biblia nos dice que para él poder tener que ir un día a la cruz del Calvario tuvo que descender y subir y presentar precisamente ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y luego nos regala ese bendito recordatorio de lo que ocurrió con el pueblo de Israel camino a Canaán, rumbo a la tierra prometida, donde la Biblia nos dice que no tenían ni pan ni agua, y la Biblia nos dice que Dios les reprendió por su queja y por su ingratitud con la cual ellos actuaron al decir que no tenían pan ni agua cuando tenían el maná celestial que caía diariamente y suplía sus necesidades. Qué interesante pensar que a veces cuando pasamos por el desierto en nuestras vidas, lleguemos a olvidar de que Dios está dándonos de su maná y de su agua de vida, siempre sacándola de la roca para que nunca nos falte su cuidado y provisión en nuestras vidas. La Biblia nos dice que Dios, en la ingratitud que tuvo el pueblo, mandó precisamente serpientes que mordían a los hijos de Israel y literalmente morían. Dios mismo, quien los castigó, fue el mismo que les proveyó precisamente, hermanos, el remedio para el propio pecado que los hijos de Israel habían desarrollado. Y nos da el ejemplo de salvación de que Él, tal como castigó al pueblo con reprensión, Dios les dio la solución con un asta de bronce, precisamente, que cualquiera que mirara a ella no moriría,
sino que viviría. Si mira usted esto, sabrá que la Biblia nos dice que la estatua era hecha de bronce y que al mirarla, en automático la persona no moría, sino que vivía a totalidad. En otras palabras, podemos pensar claramente el día de hoy que cuando Jesús dijo que como Moisés levantó la serpiente en el desierto y dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, nos está enseñando, hermanos, que el asta era un tipo claro de Cristo que moriría por nosotros en la cruz del Calvario y que al morir él en la cruz del Calvario, escúchenme bien, número 1, proveería salvación por tan solo depositar nuestra confianza plena al que se dio por usted y por mí en la cruz del Calvario. Salvación no es producida por buenas obras ni religión. Salvación es producida por mirar al Hijo de Dios que murió un día en la cruz del Calvario y pagó por sus pecados y creer en Él para la salvación de su alma. Y es ahí cuando se aplica Juan 3:15 que dice para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es interesante, hermanos, porque cuando la Biblia nos dice que a causa de su murmuración estaban muriendo al ser mordidos por serpientes ardientes a causa de la crítica, la Biblia nos dice que ellos tuvieron que ver precisamente esa estatua de bronce en forma tal que precisamente, hermanos, cuando ellos miraban eran completamente sanados. ¿Cómo llegamos nosotros, hermanos, a equivocarnos? Cuando dejamos de mirar al Señor Jesucristo nosotros en nuestra vida. El pueblo de Israel, hermanos, si usted mira el capítulo 21 del libro de Números, sabrá que ocurrió algo que hizo que el pueblo de Israel levantara su mirada y viera esa estatua de bronce en forma clara que cualquiera que mirara, dice la palabra de Dios, viviría y no moriría. ¿Sabe por qué hizo eso Dios con el pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel, hermanos, tal como ocurre con nosotros en nuestra vida cristiana, a veces el desierto se puede tornar tan complejo y tan difícil que dejamos de mirar al Señor en nuestras vidas en medio de las situaciones complejas y difíciles que se pueden presentar en nuestra vida. Sin dudas, hermanos, les puedo decir el día de hoy, hermanos, que el mirar a esa estatua de bronce y poner su atención sobre precisamente el hecho de que esa serpiente de metal era levantada sobre una bandera y que miraran a ellos, es un recordatorio para el pueblo de Israel y para nosotros de que no es más importante el conflicto o la situación que nosotros miramos en nuestro entorno por debajo de nuestros hombros en nuestra vida cristiana. En otras palabras, mirando el conflicto más que al Dios vivo y verdadero. La lección que Dios le estaba enseñando al pueblo de Israel es algo bien precioso y algo único detrás de esta declaración. Que no importa qué tan complejo se ponga, que no importa qué tan difícil llegue la situación a nuestra vida, no hay por qué dejar de mirar al Señor Jesucristo en nuestra vida. La Biblia nos dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y mire lo que dice el 15. Para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que a Él mira, no sea consumido por las batallas y conflictos de la vida que se generan por causa del propio pecado en nuestras vidas. ¿Sabe cuál es la invitación para usted y para mí en este devocional? Es que cuando las cosas no marchan en la dirección que nosotros pensamos que deberían de ir, siempre podemos mirar al Señor Jesucristo en nuestra vida. Mirarlo
Y saber que aun cuando nosotros hacemos mal, como hicieron los hijos de Israel en el libro de Números, cuando reconocieron y dijeron, pecamos contra Jehová, y contra ti, le dijeron a Moisés, les dijo, quita de nosotros estas serpientes que nos están consumiendo y matando. Hermanos, Dios es especialista en quitar de nosotros cualquier dificultad o batalla que vivimos, si tan solo recordamos que nuestra mirada no debe de estar centrada en el conflicto, sino en el que todo tiene bajo su cuidado en nuestras vidas. Siendo que Él es omnisciente, escuchen esto, Él sabe cómo va a terminar el capítulo que sea que estemos viviendo en nuestra vida para bien y para la gloria de su nombre. Siendo que es omnipresente, y eso lo vimos en el versículo 13, puede estar conmigo y está en cada momento adverso que se presente en nuestra vida. Por eso Jesús dijo, para que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El camino no es incierto sin importar cómo están las cosas en esta etapa de la vida. La invitación para este devocional es bendito sea el Señor. Mire, no deje de mirar al Señor en su vida, porque esa es la solución que el Padre Celestial siempre ha tenido. Colosenses 3:1 nos dice que pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra donde está Cristo sentado. ¿Sabe qué nos está diciendo eso? Que nuestra mirada nunca debería de ser desviada de las cosas que realmente importan y que realmente valen. No deje de mirar, porque el Hijo del Hombre ya fue levantado y ahí es donde debe de estar nuestra mirada. Pueden venir vendavales, pueden venir conflictos, pueden venir batallas, pueden venir adversidades en nuestra vida causadas por nuestro propio mal, como ocurrió con el pueblo de Israel. Pero la invitación es esta: nunca dejes de mirar al Hijo del Hombre que ya fue levantado. Levantado para darnos salvación. Levantado para darnos la gracia para soportar cualquier batalla que nosotros tenemos en nuestra vida. Levantado, hermanos amados, para que nosotros podamos entender, escúchenme bien, que Él siempre está en completo control de cualquier batalla que nosotros estemos viviendo en nuestra vida cristiana. El pueblo de Israel, hermanos, tal como con nosotros sucede, se volvieron en un conflicto absurdo cuando dejaron de mirar que Dios los había llevado hasta ese punto como pueblo para ir a la conquista, a la tierra prometida. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Miraron a los gigantes, miraron sus circunstancias, miraron sus propias necesidades y al poner esa asta, la Biblia nos dice que les recordó que tenían que centrar su mirada en el que tiene control de todo en nuestra vida. ¿Saben? Al mirarlo, siempre se nos brinda a nosotros una oportunidad de poder renovar nuestra vida en Él. Mirando todo lo que sucede en nuestro entorno, es muy fácil envolverse en los conflictos y batallas que se vienen en nuestra vida y olvidarnos que Él está en control, hermanos amados. Mirarlo siempre me genera esa oportunidad de poder renovar mis fuerzas en Él, en mi vida. El día de ayer, mientras me encontraba al frente de la iglesia, estaba meditando con alguien que estaba entregando una despensa y me preguntaron por un versículo de la Biblia y me dijo, pastor, ¿qué pasaje me recomienda usted para ponerle a la despensa que la iglesia amablemente le estaba donando a un miembro de la iglesia? Y le dije, póngale el Salmo 122:1. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro
viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Dice, por tanto, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, el que guarda a Israel. Jesús dijo que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. No dejes de mirarlo. No dejes de contemplar su poder. No dejes de observar que Él todavía está en completo control. Sigue fijando tu mirada en Él, querido hermano. Que Dios te bendiga en este día. Padre, gracias por este breve devocional. Pido que nos ayudes a no desconcentrar nuestra atención, nuestra mirada del que todo tiene control y del que todo puede obrar para bien en nuestra vida cristiana, Señor. Señor, perdónanos porque a veces nos desviamos de lo que realmente vale la pena y quitamos nuestra mirada del que tiene todo bajo cuidado y podemos mirar que se pone complejo, duro y difícil. Y Señor, nuestra mirada debe de estar hacia los cielos, recordando que estás en control completo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, en este hermoso día.